El diablo soltó esa risita baja suya y dijo: ¿Sabes una cosa, pastor? Me sorprendiste. Demostraste que incluso cuando todo está oscuro como el infierno, la fe todavía puede brillar. Y eso, amigo, ni yo puedo vencerlo. Simón se quedó ahí parado, medio aturdido, tratando de entender lo que acababa de pasar. No había encontrado esa tal bondad pura, perfecta, que el diablo quería. Pero se dio cuenta de algo más importante, que el asunto no era ser perfecto, sino seguir luchando, firme en la fe, incluso cuando todo parecía ir mal. La noche estaba tan negra que ni las estrellas se atrevían a salir. En el pueblo todo mundo dormía, menos Simán, el pastor. Él siempre había sido un hombre callado, de esos que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Su fe era su motor, aunque últimamente esa fe parecía estar hecha de vidrio, frágil y a punto de romperse. ¿Por qué? Porque ya no sabía si lo que hacía realmente importaba. ¿Alguien en ese pueblo, lleno de pecados y secretos, seguía creyendo en él? Esa pregunta lo carcomía desde hace meses. Pero esa noche, algo cambió. Un trueno sacudió la iglesia como si el cielo mismo quisiera derrumbarse. Simón estaba sentado en una banca vieja, rezando por no sé qué cosa, cuando de repente, ahí estaba él. El diablo no venía con cuernos gigantes ni fuego saliendo de sus manos, nada de eso. Era un hombre común, vestido con ropa oscura y botas gastadas, pero algo en él te ponía los pelos de punta. Sus ojos eran lo peor, negros como pozos sin fondo, como si pudieran ver dentro de ti y descubrir todas tus mentiras, tus miedos, tus pecados. Pastor, dijo el diablo con una voz que sonaba como un eco lejano, tengo una propuesta para ti. Simán tragó saliva. ¿Qué hacía este tipo en su iglesia? ¿Y por qué justo ahora? El diablo caminó despacio hacia el altar, como si fuera dueño del lugar. Escucha bien, continuó. Esta noche voy a jugar contigo. Si puedes convencerme de que aún queda bondad pura en las almas de este pueblo, me iré para siempre. Pero si fallas, cada alma aquí será mía. ¿Entendido? Simón sintió cómo su corazón empezaba a latir más fuerte. Esto no podía estar pasando. ¿Bondad pura en este pueblo? Todos tenían sus cosas, sus secretos. María, la viuda, siempre murmuraba sobre los demás. Juan, el comerciante, engañaba a la gente con sus precios. Hasta los niños a veces se portaban mal, robando frutas o tirando piedras a los perros callejeros. ¿Cómo iba a encontrar algo puro en medio de tanto desorden? Pero entonces pensó, ¿y si lo hacía? ¿Y si lograba demostrarle a este tipo que todavía había algo bueno en las personas? Claro, también estaba la otra opción, fracasar y condenar a todo el pueblo. La idea lo hizo sudar frío. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? ¿O acaso era una prueba? Una de esas pruebas difíciles que te hacen preguntarte si realmente crees en algo o solo finges hacerlo. El diablo lo miraba fijo, como si supiera exactamente lo que Simón estaba pensando. No tienes mucho tiempo, dijo con una sonrisa burlona. La noche se acaba rápido, pastor. Y créeme, yo no soy muy paciente. Simón apretó los puños. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Dónde empezar? Decidió salir de la iglesia y caminar por el pueblo. Tal vez hablar con la gente, escuchar sus historias, encontrar algo, cualquier cosa que pudiera servir. Pero mientras caminaba bajo la lluvia, una pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Y si no había nada? ¿Y si todos estaban tan rotos como él pensaba? ¿Qué haría entonces? Llegó a la casa de María primero. Tocó la puerta y ella abrió con cara de sueño. «Pastor, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó. Simón no sabía ni por dónde empezar. María dijo finalmente, «Necesito saber algo. ¿Crees que hay bondad en este pueblo?». Ella lo miró extrañada, como si no entendiera la pregunta. «¿Bondad? Bueno, no sé. La gente trata de hacer lo mejor que puede, pero todos tenemos nuestros problemas, ¿no?». Simón asintió, pero esa respuesta no lo ayudaba mucho. Después fue a ver a Juan, el comerciante,
lo encontró cerrando su tienda. «Juan», dijo Simón, «¿crees que alguien en este pueblo es realmente bueno?» Juan se rió. «Bueno, pastor, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Yo mismo he hecho cosas que no me enorgullecen». Simón sintió cómo su esperanza se desmoronaba poco a poco. Mientras caminaba de regreso a la iglesia, pensó en todo lo que había escuchado. ¿Era posible que nadie fuera completamente bueno? ¿O era él quien no sabía mirar bien? Entonces recordó algo que su padre le decía cuando era niño. La bondad no siempre es grande y evidente. A veces está en los pequeños gestos, en las cosas que ni siquiera notamos. ¿Sería eso verdad? ¿Podría encontrar algo así en el pueblo? Pero antes de que pudiera seguir pensando, escuchó una risa baja detrás de él. Era el diablo, observándolo desde las sombras. «Te queda menos tiempo, pastor», dijo con una sonrisa cruel. «Espero que tengas algo bueno que mostrarme, porque hasta ahora no veo nada impresionante». Simón apretó los dientes. Sabía que esta no sería una batalla fácil, pero también sabía algo más. No podía rendirse. No todavía. ¿Qué haría a continuación? ¿Había algo en el pueblo que pudiera salvarlos a todos? O, peor aún, ¿había algo dentro de él que pudiera salvarse a sí mismo? Simón estaba empapado, no solo por la lluvia, sino también por el peso de lo que tenía que hacer. La noche se sentía más larga que nunca, como si el tiempo estuviera jugando en su contra. Volvió a la iglesia, pero no para rezar. Necesitaba pensar, aunque pensar no era fácil con el diablo rondando como un buitre esperando su oportunidad. «¿Dónde está tu fe ahora, pastor?», le preguntó el diablo desde una esquina oscura, con esa voz que parecía raspar el alma. Simón lo ignoró y siguió caminando. Decidió ir más allá esta vez. No podía quedarse solo con María o Juan. Tenía que buscar en los rincones más oscuros del pueblo, donde nadie miraba. Fue entonces cuando recordó a los niños. Los adultos siempre tenían excusas, razones para justificar sus errores. Pero, ¿y los niños? Tal vez ellos aún conservaban algo puro, algo que el mundo no había logrado manchar todavía. Fue a la casa de Pedro, un niño de 8 años que vivía cerca del río. Pedro era travieso, siempre metido en problemas, pero también era curioso. Uno de esos chicos que hacían preguntas difíciles sin miedo a las respuestas. Simón tocó la puerta y la madre de Pedro abrió, sorprendida de verlo a esas horas. «Pastor, ¿qué pasa?», preguntó ella, preocupada. «Necesito hablar con Pedro», dijo Simón. La mujer lo dejó pasar y ahí estaba el niño, sentado en el suelo jugando con unos palitos. «Pedro», empezó Simón, «quiero preguntarte algo importante». El niño levantó la vista, intrigado. «¿Crees que eres bueno?». Pedro frunció el ceño, como si no entendiera bien la pregunta. «No sé», respondió después de un momento. «A veces hago cosas malas, como tirar piedras a los perros o mentirle a mi mamá. Pero también ayudo a mis amigos cuando se caen o comparto mi comida si tienen hambre». Simón sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez Pedro no era perfecto, pero al menos reconocía sus errores y trataba de compensarlos. ¿Eso contaba como bondad? ¿O era solo una forma de sobrevivir en un mundo complicado? Después fue a ver a Rosa, una adolescente que vivía sola desde que sus padres se fueron del pueblo. Nadie sabía mucho de ella, excepto que trabajaba limpiando casas para mantenerse. Cuando Simón llegó, Rosa estaba sentada afuera de su pequeña casa, mirando el cielo. «Rosa», dijo él, «necesito saber algo. ¿Crees que hay algo bueno en ti?». Ella lo miró con desconfianza, como si pensara que estaba loco. «No lo sé», respondió finalmente. «Trabajo mucho, cuido de mí misma, pero no creo que eso sea suficiente para ser buena». Simón empezaba a sentirse frustrado. Cada persona que visitaba tenía una historia llena de grises, de intentos fallidos y pequeños actos de bondad que no parecían importar mucho frente a todo lo demás. ¿Cómo iba a convencer a el diablo con esto? ¿Qué clase de prueba podría mostrarle que valía la pena salvar al pueblo? Mientras caminaba hacia la siguiente casa, escuchó risas bajas detrás de él. Era el diablo, siguiéndolo como una sombra.
¿Ya encontraste algo interesante, pastor?, preguntó con tono burlón. Porque hasta ahora, todo lo que veo son excusas y mediocridad. Simán apretó los dientes. Sabía que el diablo tenía razón, al menos en parte. Todo el mundo tenía defectos. Todos cometían errores. Pero también sabía que no podía rendirse. No todavía. Entonces recordó algo que había olvidado. La gente no era solo sus errores. También eran sus intentos, sus pequeñas victorias, sus momentos de luz en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando decidió ir a ver a alguien que casi nadie notaba. Clara, una joven huérfana que vivía en las afueras del pueblo. Clara era diferente. Siempre lo había sido. La gente hablaba de ella en susurros, como si fuera una especie de fantasma. Decían que cuidaba animales abandonados, que ayudaba a los ancianos sin pedir nada a cambio. Pero también decían que había algo extraño en ella, algo que no terminaban de entender. Cuando Simón llegó a su choza, Clara estaba afuera, alimentando a un perro flaco. «Clara», dijo él, «necesito hablar contigo». Ella lo miró con ojos grandes y tristes, pero asintió. Entraron y Simán le hizo la misma pregunta que había hecho a los demás. «¿Crees que hay algo bueno en ti?». Clara bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. «No lo sé», dijo después de un momento. «Hago lo que puedo. Ayudo a los animales, a las personas que nadie quiere, pero también he hecho cosas malas. Cosas que no puedo arreglar». Simán sintió un nudo en la garganta. Incluso Clara, quien parecía tan pura y desinteresada, cargaba con su propio peso. ¿Significaba eso que no había esperanza? ¿Que nadie en el pueblo era realmente bueno? Pero antes de que pudiera seguir pensando, escuchó la risa del diablo de nuevo. «Vaya, vaya», dijo el diablo, apareciendo de la nada. «Creí que encontrarías algo mejor, pastor. Pero parece que todos tus esfuerzos han sido en vano. ¿Qué harás ahora? ¿Te rendirás?». Simón cerró los ojos y respiró profundo. Todavía quedaba algo de noche. Todavía quedaba tiempo. Pero la pregunta seguía ahí, martillando en su cabeza. ¿Realmente había algo puro en este pueblo? ¿O todo era solo una ilusión? Capítulo 3. La luz en la oscuridad. Simán estaba parado frente a Clara, con el corazón latiendo como un tambor descompuesto. Ella lo miraba con esos ojos grandes y tristes, cargados de una culpa que no sabía cómo explicar. «Clara», dijo él despacio, «¿qué cosas malas has hecho? Tal vez si me las cuentas podamos entender algo juntos». Ella dudó por un momento, pero luego empezó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro. «Cuando era niña», dijo, «mis padres murieron en un accidente. Yo fui quien los llevó a ese lugar. Quería mostrarles algo bonito, un atajo que había encontrado en el bosque. Pero el camino se derrumbó y ellos no lograron salir». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para seguir. Simán sintió un escalofrío. Era un secreto enorme, uno que probablemente había estado guardando sola durante años. Pero entonces pensó, ¿eso la hacía mala o solo humana? Porque todos cometían errores, todos cargaban con cosas que preferirían olvidar. Lo que importaba era qué hacían después, cómo intentaban reparar el daño. «Clara», dijo Simán finalmente, «lo que pasó fue un accidente. No fue tu intención. Y desde entonces has ayudado a otros, has cuidado animales, has sido bondadosa con quienes nadie más quiere ver. Eso cuenta, ¿sabes? Cuenta mucho». Pero el diablo no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Apareció de repente, como siempre, con esa sonrisa burlona que parecía cortar más profundo que cualquier cuchillo. «Ah, pastor», dijo, «qué tierno. Intentas justificarla, hacer que su pasado parezca menos oscuro. Pero ambos sabemos la verdad, ¿no? Ella los mató. Esa es la realidad. Y no puedes cambiar eso». Simán apretó los puños. Sabía que el diablo tenía razón, al menos en parte. No podía cambiar el pasado de Clara, ni el de nadie. Pero también sabía que no todo se reducía a eso. «El pasado no define quién eres», le dijo a Clara, ignorando al diablo por completo. «Lo que defines es después.
Y tú has hecho cosas buenas, Clara, cosas que importan. Clara lo miró sorprendida, como si nunca hubiera escuchado algo así antes. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Simán asintió. Sí, lo creo. Y creo que el diablo tiene miedo de eso. El diablo soltó una carcajada fuerte, como si acabaran de contarle el chiste más absurdo del mundo. ¿Miedo? ¿Yo? Pastor, no tienes idea de lo que estás hablando. La bondad pura no existe. Todo está contaminado. Incluso ella, incluso tú. Simón sintió cómo esas palabras lo golpeaban, pero no iba a rendirse. No ahora. Decidió llevar a Clara a la iglesia. Quería enfrentar a el diablo ahí, en terreno sagrado. Tal vez no podría convencerlo completamente, pero al menos haría que el diablo lo pensara 2 veces antes de llevarse todas las almas del pueblo. Cuando llegaron, el diablo ya estaba esperando, sentado en el altar como si fuera su trono personal. Vaya, vaya, dijo cuando los vio entrar. Así que esta es tu prueba, pastor. Una niña con manos manchadas de sangre. ¿Es esto lo mejor que tienes? Simán respiró profundo. No estoy aquí para probar que Clara es perfecta, dijo. Estoy aquí para mostrarte que incluso alguien con un pasado oscuro puede ser bueno. Que la bondad no es algo que nace contigo, sino algo que eliges cada día. Y Clara ha elegido ser buena, a pesar de todo. El diablo lo miró fijo, como si estuviera tratando de encontrar una grieta en su argumento. Pero Simán no bajó la mirada. Estaba decidido a pelear hasta el final, aunque no supiera si ganaría. Fue entonces cuando Clara dio un paso adelante. No soy perfecta, dijo con voz temblorosa pero firme. He cometido errores, he hecho cosas de las que no me siento orgullosa, pero también he intentado arreglarlas. He intentado ser mejor. Si eso no es suficiente para ti, entonces no sé qué más puedo hacer. El diablo se quedó callado por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego soltó una risa baja. Interesante, dijo. Muy interesante. Pero todavía no me has convencido del todo, pastor. Necesitas algo más, algo que realmente me haga dudar. Simán sabía que tenía razón. Todavía faltaba algo grande. ¿Pero qué? Mientras pensaba, miró a Clara y vio algo en sus ojos que no había notado antes. Determinación. Ella no estaba dispuesta a rendirse, y eso lo inspiró. La bondad no es algo que puedas medir, dijo Simán finalmente. No es algo que puedas poner en una balanza y decir, esto es suficiente. Es algo que vive en los pequeños actos, en los momentos en que decides hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Y Clara ha hecho eso, una y otra vez. El diablo lo miró con una mezcla de curiosidad y molestia. Tal vez, dijo lentamente, pero aún no has terminado, pastor. La noche no ha acabado. Y yo tampoco. Simán sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez en horas, sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de ganar. ¿Podría convencer al mismísimo diablo de que la bondad existía? ¿O todo esto era solo una ilusión? Capítulo 4. El juego final. La iglesia estaba en completo silencio, como si hasta los muros supieran que algo grande estaba a punto de pasar. Simón y Clara estaban frente a el diablo, quien seguía sentado en el altar con esa sonrisa burlona que parecía no tener fin. Así que esta es tu mejor carta, pastor, dijo el diablo, mirando a Clara de arriba abajo. Una niña con un pasado oscuro pero con buenas intenciones. ¿De verdad crees que eso es suficiente? Simón apretó los dientes. Sabía que el diablo estaba jugando con él, tratando de desgastarlo poco a poco. Pero también sabía algo más. No podía rendirse ahora. No cuando ya había llegado tan lejos. No se trata de ser perfecto, dijo Simán, mirando directamente a los ojos negros del diablo. Se trata de intentar, de luchar incluso cuando todo parece perdido. Y Clara ha hecho eso. Ha elegido ser buena, a pesar de todo lo que ha pasado. El diablo soltó una risa baja, casi como un gruñido. ¡Qué poético!, dijo con tono sarcástico. Pero dime, pastor, ¿crees que el mundo funciona así? ¿Crees que las buenas intenciones pueden salvar almas?
Porque déjame decirte algo. He visto a personas con las mejores intenciones cometer los peores errores. La bondad pura no existe. Todo está contaminado. Simán sintió cómo esas palabras lo golpeaban, pero no iba a dejar que lo derrotaran. Tal vez tengas razón, dijo después de un momento. Tal vez nadie es completamente bueno, pero eso no significa que no haya bondad en absoluto. Tal vez la bondad no sea algo grande y brillante, algo que puedas ver desde lejos. Tal vez sea algo pequeño, algo que solo puedes sentir cuando decides mirar más de cerca. El diablo lo miró fijo, como si estuviera tratando de encontrar una grieta en su argumento. ¿Y qué pasa contigo, pastor?, preguntó de repente cambiando de tema. ¿Tú eres bueno? ¿Eres puro? Porque si vas a defender a estas personas, deberías empezar por ti mismo. Simán se quedó callado por un momento. Era una pregunta que no esperaba, pero que tal vez necesitaba escuchar. ¿Él era bueno? No lo sabía. Había días en los que sentía que sí, que estaba haciendo lo correcto, ayudando a la gente, guiándolos. Pero también había días en los que dudaba, en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo algo importante o solo fingiendo. Yo no soy perfecto, admitió finalmente. He cometido errores, he tenido miedo, he dudado, pero eso no me detiene. Sigo intentando, sigo luchando. Porque si no lo hago, ¿quién lo hará? El diablo lo miró durante un largo rato, como si estuviera pensando en algo. Luego soltó una carcajada fuerte que resonó por toda la iglesia. Interesante, dijo lentamente. Muy interesante. Pero todavía no has ganado, pastor. Aún queda una última prueba. Simón sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué prueba?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El diablo se levantó del altar y caminó hacia él, con pasos lentos pero firmes. Te ofrezco un trato, dijo, parándose justo frente a Simán. Renuncia a tu fe, deja de lado todas esas historias sobre Dios y el bien, y te daré lo que siempre has querido, poder. Podrás liderar este pueblo, hacer lo que quieras, sin tener que preocuparte por nada más. Nadie te cuestionará, nadie te juzgará, solo tienes que decir una palabra. Simán sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Era tentador, demasiado tentador. Imaginó cómo sería tener ese poder, no tener que depender de nadie más, no tener que luchar tanto. Pero entonces miró a Clara, quien lo observaba con ojos llenos de esperanza, y supo que no podía hacerlo. No podía traicionar todo lo que había defendido hasta ahora. No, dijo Simán finalmente con voz firme. No voy a renunciar a mi fe. No voy a dejar que ganes. El diablo lo miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. ¿Estás seguro?, preguntó, inclinándose hacia él. Porque una vez que digas que no, no habrá vuelta atrás. Condenarás a todo el pueblo, incluyendo a esta niña. Simán cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Sabía que esta era la decisión más importante que tomaría en su vida, pero también sabía algo más. No podía rendirse. No ahora. Estoy seguro, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando al diablo directamente. No voy a rendirme. El diablo lo miró durante un largo rato, como si estuviera tratando de decidir algo. Luego soltó una risa baja. Bien jugado, pastor, dijo, dando un paso atrás. Pero esto aún no ha terminado. Capítulo 5. La victoria de la fe. El diablo se quedó quieto por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de pasar. Simón había dicho que no. Había rechazado su oferta. Había elegido mantener su fe a pesar de todo. Era algo que el diablo no veía muy seguido, y eso lo desconcertaba. Interesante, murmuró el diablo, con una mezcla de molestia y admiración en su voz. Muy interesante. Simón no dijo nada. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, pero también sentía algo más. Una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no había encontrado la bondad pura que el diablo exigía, pero había encontrado algo igual de importante: la voluntad de luchar, de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Pastor, dijo el diablo finalmente,
rompiendo el silencio. Has hecho algo que pocos hacen. Me has desafiado. Me has mirado a los ojos y has dicho que no. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Pero todavía no has ganado. Aún queda una última cosa que debes entender. Simón lo miró fijo, tratando de descifrar lo que el diablo quería decir. ¿Qué cosa?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El diablo sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa burlona ni cruel. Era más bien una sonrisa de reconocimiento, como si finalmente hubiera visto algo que había estado buscando desde el principio. La bondad pura no existe, dijo lentamente. Al menos no en el sentido que tú piensas. No hay personas perfectas, sin errores, sin pecados. Todos tienen defectos, todos cometen errores, pero eso no significa que no haya bondad. Lo que hace que alguien sea bueno no es ser perfecto, es intentarlo, seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. Simón sintió cómo esas palabras lo golpeaban, pero esta vez no eran un ataque. Era una verdad que ya sabía, pero que ahora entendía mejor. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, mirando al diablo con curiosidad. El diablo soltó una risa baja. Ahora, dijo, dando un paso atrás, me voy. Has demostrado algo que no esperaba, que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede brillar. Y eso, pastor, es algo que ni yo puedo derrotar. Antes de que Simón pudiera decir algo más, el diablo desapareció, dejando la iglesia en completo silencio. Simón se quedó parado ahí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había ganado, pero no de la manera que esperaba. No había encontrado la bondad pura que buscaba, pero había encontrado algo mejor: la determinación de seguir luchando, de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Clara lo miró con ojos grandes y llenos de lágrimas. ¿Lo logramos?, preguntó en voz baja. Simón asintió, sonriendo por primera vez en horas. Sí, dijo. Lo logramos. Esa noche el pueblo durmió tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Nadie sabía exactamente qué había pasado en la iglesia, pero todos sintieron que algo había cambiado. Simón caminó por las calles al día siguiente, viendo cómo la gente volvía a sus vidas normales. María ya no murmuraba tanto. Juan trataba de ser más honesto en su tienda, y hasta los niños parecían jugar con más alegría. Pero Simón sabía que el verdadero cambio no estaba afuera, sino adentro, en cada persona que había decidido intentar ser mejor, a pesar de sus errores. En Clara, quien seguía cuidando animales y ayudando a quienes nadie más quería ver. Y en él mismo, quien había recuperado su fe, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido que la perfección no era lo que importaba. Mientras caminaba hacia la iglesia esa mañana, Simón pensó en algo que su padre le decía cuando era niño. La fe no es creer que todo va a salir bien. Es creer que vale la pena luchar, incluso cuando no sabes si vas a ganar. Y por primera vez en mucho tiempo, Simón sintió que realmente entendía lo que eso significaba. El pueblo no era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero eso no importaba. Lo que importaba era que todos habían elegido seguir adelante, elegir la luz incluso en medio de la oscuridad, y eso, pensó Simón, era suficiente.